Pues buenos días, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y me acompañan a Primera de Juan, capítulo 4, por favor? Bienvenidos sean todos. Es bueno verles, aún con este frío. Pero es bueno disfrutar aún de este frío, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta más el frío que el calor, entonces lo disfruto mucho más. Pero gracias a Dios porque podemos estar con bien, ¿no? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. En el versículo 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y me gustaría hacer énfasis en el versículo 9 y 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos estamos agradecidos a Dios por esto? Porque el justo murió por los injustos. El justo murió por Anita, murió por Elizabeth, murió por Stacy, murió por Braulio, murió por cada uno de nosotros, que éramos injustos. Tenemos que estar agradecidos con Él y sobre todo tenemos que vivir por Él. En todo sentido, esto se muestra en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios en este día? Por su amor inmerecido, inagotable, eterno. Yo siempre que me despierto, aún cuando estoy así como medio dormida, le digo a Dios: Dios, gracias por tu amor inexplicable. Porque no lo puedo entender, no puedo entender el amor que Dios ha tenido conmigo. Y pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, también porque nos permite estar aquí con bien, porque estamos juntos, porque podemos cantarle y con todo nuestro corazón vamos a adorar a Dios, porque Él es digno de lo mejor de nosotros. Dios, gracias te damos, amado Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, que éramos injustos, que somos injustos, Señor. Gracias por pagar por nuestros pecados, por el pecado de todos y cada uno de nosotros, Señor, pasados, presentes y futuros, Señor. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias por pagar ese precio, Señor, cuando nosotros merecíamos estar en esa cruz, colgados, avergonzados de nuestros pecados, Señor. Sin embargo, tú te hiciste maldición por nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por ese amor inmerecido, Señor. Y hoy queremos cantarte y adorarte con todo nuestro corazón, porque solamente tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
que aferrarse, y se aferró a ser igual a Dios y se despojó a sí mismo para ser igual a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así nosotros también no nos aferramos, Señor, a lo que podamos ser humanamente, a nuestros logros, a lo que tenemos, Señor. Nos aferramos a ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Y queremos ser igual a Cristo. Queremos, Señor, darle la gloria, la honra, Señor. Porque nada tenemos, Señor. Y sabemos, oh Dios, que es por el Cordero de Dios que somos limpios, que somos perdonados por su sangre. Y a ese Cordero alabamos en esta mañana. Amén. Su corona él dejó.
queremos adorarte, Señor, porque tú eres el único que está sentado en el trono, Señor. Y así también queremos que tú seas el Rey de nuestras vidas, el que gobierna, Señor, con su Santo Espíritu, con el poder de su palabra en nuestros corazones, Señor. Que si hay alguno aquí, Señor, de nosotros que aún no ha entendido, Señor, o no hemos entendido completamente, Señor, lo que es el sacrificio de Cristo, ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos darte la gloria y la honra que tú mereces solamente, Señor. Y hoy recordamos esa cruz donde Cristo murió por nosotros y ha resucitado y algún día volverá por su iglesia. Y a ese Cristo y Señor Jesús adoramos en esta mañana. El Cordero que sufrió traicionado
cantamos por el pecado ya. Libre soy en él, libre. Una vez más, Él pagó. Él pagó por mí su perdón, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Creamos esto. Y vamos a seguir cantando esto, pero iglesia, yo les invito a que creamos verdaderamente lo que estamos cantando. Estamos cantando que Él pagó por nuestras maldades. Era una deuda que no podíamos pagar delante de nuestro Dios, que es justo. Y Él entregó la vida de Cristo, el único justo en toda la historia, sobre todo el universo. Y entregó su vida por los más justos que somos tú y yo, y nos limpió y nos dio una nueva esperanza. Y el pecado ya no nos puede atar, ya no nos puede condenar, porque Él clavó todas nuestras transgresiones, Él las cargó en sus hombros, y podemos cantar con libertad en esta mañana. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Última vez. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor, porque eres el único digno. Yo les invito a que de manera personal cada uno podamos expresar nuestro amor al Señor. Si tú gustas expresárselo con palabras, si gustas expresarlo levantando tus manos, pero solo a Él, que es el único digno, es nuestra adoración, nuestra alabanza. Te alabamos, Señor, en esta mañana, porque es el único digno. Sobre cielo, sobre tierra, no hay nadie más digno que Él. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y aun cuando nosotros éramos vil, pecadores, Él nos ha rescatado. Y a Él día y noche es entregada adoración y alabanza.
cada uno de los hermanos que están ahí a su lado puede poner su mano en su espalda de manera de... Vamos a orar en este momento. No voy a tomar mucho tiempo. Y solamente quisiera que pidiéramos una cosa, que podamos cada día más entender y crecer en el conocimiento de Dios y entender quién es Él realmente. Si usted tiene a uno de sus pequeños, aún tiene algún niño ahí cerca, aún desde su corta edad, que ellos puedan entender. Si usted tiene a un joven a su lado, que aún a su edad puedan apartarse de todo lo que el mundo está ofreciendo. Si usted tiene a un hermano que ya es un adulto, una persona mayor, pídale al Señor que, a pesar de que a lo mejor muchos de ellos o de ustedes puedan decir, pues es que ya soy grande, ya me cuesta más trabajo, que Dios le fortalezca y que a pesar de todo podamos todos juntos entender que Él es un Dios digno, un Dios santo. Señor, te lo pedimos, Padre. Haznos uno, Señor, también, como Cristo es uno con el Padre, como el Espíritu Santo son uno. Creemos, Señor, y haznos crecer en este año, Señor, no solo como algo que decimos, como un cliché, Señor, de cada inicio de año, sino que verdaderamente podamos crecer cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como equipo de alabanza, Señor, a crecer en ti, a hacer tu voluntad, Señor, a no solamente hacerlo por hacerlo, Señor, sino porque realmente queremos y anhelamos agradarte a ti, Señor, como iglesia, Señor, como cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aún los que no pudieron venir, no vinieron, Señor, por cualquier situación. Haznos crecer en ti, Señor. Danos de tu espíritu, oh Dios, para poder cambiar esas cosas que no te agradan a ti. Y más, oh Dios, que ser algo que hacemos los domingos, oh Dios, que podamos realmente entender que vivimos para ti, Señor, vivimos para tu gloria, que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y Señor, por sobre todas las cosas, haznos entender quién eres tú, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y haznos cada día más entender cada uno de tus atributos, Señor, para vivir en santidad, para poder agradarte a ti, Señor. Y algún día, Señor, volver a verte, volver, Señor, a ti y verte cara a cara, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús y te agradecemos por todo lo que haces, por todas tus bendiciones, por todo lo que has de hacer, Señor, y aún, Señor, por todo lo que no recibimos. En tu nombre, gracias, oh Dios. Gracias. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Pues buenos días a todos, qué bueno que están aquí, sean todos bienvenidos. Pau, Adriancito, Ale, Juanito, que es bueno verles después de tiempo. Juanito, ya estás enorme. Ya no es Juanito. Sí. Si me pueden acompañar nuevamente a Primera de Juan, capítulo 4, nuevamente en el versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y justamente esta semana que
estábamos viviendo pues una serie de cosas y estaba platicando con mi papá en la madrugada. Creo que nuestras pláticas más profundas generalmente suceden en la madrugada. Le comentaba que vi un video, hasta se los compartí, lo iba a compartir en el grupo de la iglesia, pero no sé por qué ya no lo hice, pero lo compartí en nuestro grupo familiar. Y habla en cómo el unirnos hace una diferencia en cada miembro. A veces estamos atravesando por diferentes momentos y el acercarnos con esa persona hace una diferencia. Y por ejemplo le decía a mi papá que estaba escuchando una canción que cuando era adolescente así, todos conocen lo que es fácil para entender, pero yo quiero conocer lo que imposible es. Cuando nadie ame, yo quiero amar, amar de corazón, perdonar cuando nadie quiere intentar, quiero intentar. O sea, habla de una diferencia que ustedes y yo tenemos que hacer. Estábamos cantando, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿no? Y el seguir a Cristo es difícil, no solamente por las pruebas que se nos puedan presentar, sino también por el tiempo de perdonar, por el tiempo de hacer una diferencia. Cuando vienen problemas a nuestros hermanos o cuando alguien nos ofende, ahí es cuando verdaderamente mostramos si seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo. Cuando perdonamos o decimos, no voy a perdonar. O cuando ayudamos a nuestros hermanos en necesidad, es cuando verdaderamente se muestra el amor unos para con otros. Porque recuerden, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Cómo vamos a demostrar? Y aquí lo dice, ¿no? No hemos visto a Dios, o sea, no lo hemos visto con nuestros ojos físicos. Pero ¿cómo vamos a demostrar el amor de Dios? Amando a quienes sí hemos visto, con quienes convivimos día con día, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, aún con aquellos que tenemos problemas. Con todos ellos es con quienes demostramos verdaderamente el amor que Dios depositó en cada uno de nosotros. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hemos nacido de nuevo? Porque amamos y perdonamos. Y justamente en la semana que, como saben, pues falleció nuestro hermano Adrián y que estábamos ahí, pues yo decía, híjole Dios, ¿no? Me estaba acordando de muchas cosas, si no lo saben, ahora lo sabrán. Básicamente con ellos como familia iniciamos básicamente esta iglesia. Y yo estaba recordando pues justamente cuando todos ellos llegaban corriendo y estaban aquí tocando y todo eso. Y, y estuve platicando con todos ellos, principalmente como hijos. Y por ejemplo Gaby no está aquí, Gaby es la más chiquita, que ya no está tampoco tan chiquita. Me decía que su papá quería venir a la iglesia, pero que no podía. Y me decía, y yo también quiero ir. Dice, pero no puedo porque tengo que trabajar. Dice, trabajo todos los días, no tengo ni un día de descanso. Y eso conmovió mi corazón. Porque a veces
guardamos cosas en nuestro corazón y no nos mueve a ir por aquellos que se han ido incluso de la iglesia, ¿no? No les llamamos, no vamos a verlos. Y tenemos que reconocer y que pedir perdón, hermanos. Primero delante de Dios y luego por aquellos, ¿no? Este es el tiempo en el que hacemos una diferencia como iglesia y en que no solamente somos o intentamos ser teológicamente correctos. La teología es buena, es lo mejor que podemos hacer, pero si no la vivimos, no la experimentamos y no la expresamos, de nada sirve conocer, porque tenemos todo el conocimiento aquí, pero no baja aquí. Y eso de nada sirve, de nada. Y hoy podemos hacer una diferencia, hermanos. Yo siempre le digo a las personas que me dicen, es que me equivoqué, es que hice esto, es que hice aquello. Sí, sí te equivocaste, todos nos equivocamos, no hay nadie aquí que no pueda decir que no nos hemos equivocado, pero hoy tenemos la oportunidad de levantarnos y de decir, tengo una nueva oportunidad, Dios me está dando una nueva oportunidad y hoy podemos demostrar amor para con ellos. Y pues me gustaría que digo, si me lo permite el pastor, que nos acercáramos ahí con ellos y que oráramos por nuestros hermanos. Sé que no está aquí, pues, su mamá, no están aquí sus hermanas, pero que nos acerquemos ahí con ellos y que oráramos con ellos. Y también se vale llorar, porque así dice la Biblia, que lloremos con los que lloran. Pues vamos a levantarnos un momento, hermanos, vamos a acercarnos ahí con ellos. No, todavía no nos vamos. Dios, muchas gracias, Padre, porque tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Dios, gracias también por los tiempos de dificultad, Dios. Sabemos que en estos tiempos no es grato para nosotros quizás darte las gracias, Señor, pero aún gracias, Padre. Gracias por estos tiempos difíciles, Dios, en que nos podemos encontrar contigo de una manera diferente, como un Padre. Dios, te pido que tú traigas consuelo al corazón de mis hermanos, Dios, que tú les fortalezcas en este tiempo de dificultad y que puedas mostrarte a ellos como un Padre, Señor, que tu amor los abrace, Señor, aun cuando están solos, Señor, cuando necesitan quizás del abrazo de un Padre, Señor, que ellos puedan reconocer y aceptar que tú eres un Padre amoroso, tierno, compasivo, Señor, y que en este tiempo de dificultad podamos acercarnos más y más a ti, Señor, y unirnos más unos con otros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y compasivo con nosotros, Señor, porque podemos ver tu mano aún en medio de estos tiempos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues pueden darles un abrazo.
Y pues bueno, en lo que ahí están con nuestros hermanos, mostrémosle amor, hermanos. Y también, no solo en este tiempo, sino todos los días. Este es un tiempo para unirnos en verdad, para mostrar amor unos con otros y vivir el evangelio de verdad. Seamos congruentes lo que decimos con lo que hacemos. Es tiempo, hermanos, y de verdad les hago esta invitación. Y pues bueno, también vamos a recoger nuestras ofrendas. Dios, muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque nos das fuerzas para trabajar, porque nos has mostrado tu amor, Señor, todos los días, porque no nos has dejado ni un día sin comer, Señor, porque tenemos un techo, un lugar en donde estar, ropa que vestir, Señor, y porque tú cuidas de nosotros, Señor, porque si cuidas de las aves, también así cuidas de nosotros, Señor, que somos tus hijos. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues pueden pasar a dejar sus ofrendas. Y bueno, ya para terminar mi turno, solamente recordarles como anuncio, el 25 de enero no recuerdo qué horas eran, a las 7 de la noche, en casa de Raúl y Jamie, los matrimonios van a estar aquí. A los que no están aquí, pues invítenlos, mándenles la invitación, recuérdenles, anímense unos a otros también. Es un tiempo edificante, me lo han comentado, me han dicho que es de mucha bendición. Yo espero no muy tarde estar ahí también. Y ahí oren por mí. Bueno, pero sí, de verdad vayan, es también para que se puedan animar unos a otros. Y bueno, pasamos a la lectura, por favor. Gracias. Hola a todos, buenos días. ¿Podrían acompañarme, por favor, al Salmo 85? Es un gusto verles a pesar del clima, ¿verdad? Hace frío y algunos lo estamos resintiendo. Bueno, cuando ya lo tengan me dicen ya. Bueno, y la palabra de Dios dice así: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrán por camino. Bueno, y damos paso a la enseñanza de hoy. Buenos días a todos. Pueden ir saliendo los pequeñitos a su clase, por favor.
A lo mejor algunos no vinieron por el clima, pero qué bueno que estamos aquí, los que hemos llegado y tenemos la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí. Me da gusto ver después de unos 500 años a Juanito, que está aquí con nosotros. Y pues solo algún tiempo, ¿verdad? Solo algunos días, pero pues qué bueno que estás aquí con nosotros, Juanito. Nos da mucho gusto. Y pues con Adrián y Pau, pues también nos da gusto que estén aquí. Pues ha sido una semana pues de muchos sentimientos, de muchas cosas, pero Dios nunca se ha equivocado en tomar una decisión o en el tiempo que Él ha establecido. Y siempre tenemos en este tipo de eventos, de cosas que se presentan, la oportunidad de predicar el Evangelio a las personas que no han escuchado. Y pues yo sé que ahí hubo familiares, vecinos, personas que escucharon la palabra de Dios, y pues ese es siempre una oportunidad que debemos de aprovechar, de estar predicando la palabra del Señor. Y obviamente que les pido que sigamos orando por la familia de Adrián, de nuestra hermana María Luisa, que Dios traiga fortaleza, porque como le decía yo ayer a Adrián, hijo, el problema es de que ya después del panteón, al siguiente día es lo más duro, porque toda la gente se va, y la ausencia es la que más pesa, y los que hemos atravesado por una situación así sabemos que así es, ¿verdad? Pero Dios los va a sostener porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y pues gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que está aquí también Ale, me da mucho gusto, y en general a todos ustedes en medio del frío. Solo les pido que aunque se tapen bien, no se me vayan a dormir, por favor. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la oportunidad que tú nos das de estar en esta mañana, Señor, alabando tu nombre, bendiciéndote, Señor, compartiendo, Señor, un momento, Señor, de fortaleza, Señor, de consuelo de parte de tu Espíritu Santo hacia nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de exponer tu palabra, Señor. Pido tu gracia, oh Dios, pido, oh Dios, que mis labios sean usados, Señor, en el poder del Espíritu, Señor, y no en mi mero conocimiento intelectual, Señor. Pido que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nuestros corazones, que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado, Señor, a través de la exposición de tu palabra, para honra y gloria del Padre. Amén y amén. Vamos a Colosenses capítulo 4. Pablo, en esta sección de la carta, él está exponiendo algunas cosas de cómo es la vida cristiana, cómo es las relaciones entre la familia, las relaciones en el área de trabajo, y nos enseña cómo vivir en el mundo, en medio del mundo, porque los creyentes no podemos vivir aislados del mundo. Por más que nosotros querramos vivir en una burbuja, tarde o temprano tenemos que salir y enfrentarnos con todo lo que ofrece el mundo, con todo lo que este mundo tiene. Y la verdad es que en algunas o en muchas cosas de lo que el mundo ofrece es atractivo para nuestra carne. Y no podemos vivir nosotros aislados de este mundo, sino más bien ser luz en medio de este mundo, ser la sal de esa tierra. Y recuerden que Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús también dijo que nosotros somos la luz de este mundo, y la luz brilla en la oscuridad. Y el pasaje que hoy vamos a considerar precisamente tiene que ver con cómo nosotros podemos ser luz en medio de la oscuridad. Y hay dos cosas que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Colosenses capítulo 4, vamos a avanzar del 2
al 6 únicamente. Dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Y el pasaje, si usted lo notó, se centra en dos cosas: oración y predicación. Oración y predicación. Y yo no sé a cuántos de nosotros nos cueste trabajo orar, pero creo que la mayoría tenemos que reconocer que nos cuesta trabajo orar. La oración, sin embargo, es uno de los temas fundamentales tanto en la vida cristiana como en la Biblia. Vemos hombres como es de que oraban, por ejemplo, Elías, que dice que oró y llovió, ¿sí? Vemos oraciones, por ejemplo, como la de Daniel en capítulo 9, como es de que está en un tiempo en el que el pueblo de Israel está en un tiempo en el que va a haber un cumplimiento de lo que había profetizado el profeta Jeremías, y Daniel empieza a elevar una oración a Dios, pidiendo perdón por los pecados de él, de su nación. Vemos, o sea, la Biblia plagada de oración. Vemos como Moisés en una ocasión, cuando están en el desierto, cuando van a ir hacia la tierra prometida, y le dice al Señor: Señor, yo no doy ningún paso si tú no vas conmigo, muéstrame tu gloria. Y vemos así una y otra vez pasajes donde hombres de Dios estuvieron orando. Y cómo es de que la oración trae resultados. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos decir amén, la oración trae resultados. ¿Cuántos saben que así es, la oración trae resultados? Y vemos como en la Biblia la oración no debe ser fría o repetitiva. Cuando me refiero a que no debe ser fría, no es de que nos agarremos siempre a estar, como decimos, a grito abierto, sino más bien no debe ser algo que lo hagamos simplemente por rutina, sino que la oración sale de un corazón agradecido delante del Señor. Pero a través de pasajes como vemos cómo la oración tiene propósitos claros. Y vemos cómo es de que la oración y la predicación del Evangelio siempre van de la mano. Siempre van de la mano. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante un pasaje donde precisamente en la vida de Jesús vemos claramente estos dos elementos. Pero creo que debemos entender nosotros como iglesia y como creyentes que no puede haber avance del Evangelio sin oración. No puede haber avance del Evangelio sin oración. Y lo primero que nos recomienda aquí Pablo, que instruye aquí Pablo, es de perseveren. ¿Perseveren en qué? En la oración. Perseveren en la oración. Y perseverar significa mantente constante. O sea, haz todos los días, que no falte ningún día en la vida del creyente oración. Y así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, así también nuestro espíritu necesita fortalecerse y tener comunión con Dios todos los días. Hay alguien de aquí que dice, bueno, yo creo que voy a dejar de comer unos 7 días. ¿Y cómo se siente después de esos 7 días? Y obviamente no que ayune, sino que ¿cómo se siente usted en su cuerpo? Débil, ¿cierto? Pero Pablo aquí nos está diciendo, o le estaba diciendo a los colosenses: perseveren en la oración, todos los días estén orando, pero no una oración fría, no una oración repetitiva. No sigan solamente una costumbre o una rutina. Es más, por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 6 dijo que cuando nosotros oremos, no usemos vanas repeticiones, o sea, repeticiones huecas. Incluso a algunos de nosotros nos cuesta tanto trabajo, y de hecho yo creo que eso es parte de lo que quiere ilustrar
la Biblia, cuando vemos pasajes, por ejemplo, cuando Jesús está a punto de ser juzgado, recuerdan que un poco antes lo llevaron o fue, mejor dicho, al huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Y toma a sus discípulos y ¿qué es lo que les dice? Oren conmigo. Y de hecho toma a 3 de ellos y se aparta un poco y les dice a esos discípulos, oren conmigo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se durmieron. Se durmieron. Y yo no sé cuántos de nosotros, a nosotros también nos pasa eso. En medio de la oración y en medio del tiempo de necesidad, de pronto estamos dormidos. Dormidos. Y no hacemos caso a este tipo de instrucciones, pero y Jesús, incluso Mateo 26:41 dice, velad y orad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. La carne es débil. Y nos pasa a muchos de nosotros que aunque sí entendemos y creo yo que sí sabemos que la oración funciona, pero nuestra carne es débil y nos gana muchas veces mucho más nuestra carne que el atender a este tipo de instrucciones que vienen en la Biblia. Y aunque principalmente la oración es para comunión con Dios, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, que hemos sido llamados a comunión con Dios, y la oración en esencia o el punto principal de la oración tiene que ver con comunión con el Padre. Porque a veces la oración lo confundimos con solamente o pareciera un pliego petitorio. O sea, que nada más nosotros estamos pidiendo. Y hay un tipo de oración, según Pablo le escribe a Timoteo, que tiene que ver con peticiones. Y por supuesto que sí, podemos pedir. Pero fíjese cómo el pasaje nos habla no solamente de perseverar, de hacerlo todos los días, de tener un hábito de oración, y dice velando en ella, o sea, velando en oración con acción de gracias. Pero fíjese el motivo que da Pablo por qué deben los creyentes orar. Y dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pero fíjese cómo Pablo está él pidiendo, oren por nosotros. Pero no oren para que me vaya bien solamente en mi camino. No oren solamente porque yo les he predicado el evangelio y no, él está orando con un propósito, está pidiendo oración por él con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vea ese versículo 3, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ni siquiera Pablo está pidiendo que oren por él para que Dios lo guarde o lo prospere, sino que él está pidiendo oración por él y por otros más compañeros de milicia de Pablo, que la segunda parte del capítulo los empieza a nombrar algunos de ellos, algunos de sus colaboradores, pero él está diciendo, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para predicar. Y una de las prioridades de la iglesia es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. El diablo va a ir en contra, o sea, si hay algo que el diablo quiere impedir que la iglesia haga, son estas dos cosas. Que ore y que predique el evangelio. Que ore y que predique el evangelio. Por eso es por lo que cuando usted se dispone a orar, de pronto le entra sueño. Cuando usted de pronto dice, bueno, ahora sí voy a orar, usted se llena de actividades, termina el día y está usted muy cansado y medio ora y terminó el día. Y usted dice, híjole, tal vez despierta el siguiente día y dice, ahora sí voy a orar. Pero una y otra vez lo que el diablo va a querer que impedirnos que hagamos es que oremos. Pero como en otras ocasiones les he mencionado, cuando nosotros realmente nos proponemos, podemos hacer espacio para cualquier cosa. Y siempre hay tiempo para orar. Siempre hay tiempo para orar.
Siempre hay tiempo para leer la palabra. Y siempre hay oportunidades para predicar el evangelio. Por eso Pablo, como él entiende que el diablo lo que quiere es que nosotros no oremos y no prediquemos, por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: perseveren en la oración, pero con un motivo, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que se nos abra puertas para predicar la palabra. Pablo no está pidiendo oración por él con propósitos egoístas, o como dice Santiago, para sus propios deleites, sino está orando: ayúdenme, ustedes oren para que yo pueda ir y predicar en donde quiera que me pare. Y hermanos, de verdad, seamos constantes en nuestra vida de oración y en llevar el evangelio a los que no conocen al Señor. Hay muchos allá afuera que no han escuchado, o algunos de ellos tal vez han escuchado, pero aún no han recibido al Señor. Pero veamos el ejemplo de Jesús, cómo estos dos elementos, oración y predicación, estaban presentes en su vida. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35. Del 35 al 39. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Cuál era el buen hábito que tenía Jesús? Orar. Y él se hacía espacios para orar. La Biblia nos describe de pronto algunos días de la actividad de Jesús. Lo veíamos dando de comer a los necesitados, en una ocasión 4,000, en otra ocasión 5,000. Lo vemos echando fuera demonios, lo vemos predicando en las sinagogas, como aquí este pasaje nos dice. Recorría grandes distancias para ir a predicar a pueblos, a ciudades. Y él era un hombre muy ocupado. Incluso un pasaje de uno de los evangelios dice que imponía manos sobre cada uno de los que estaban ahí. Y es difícil cuando usted, incluso de pronto cuando a un predicador puede ser que lo inviten a predicar a un lado, y de pronto, si es una iglesia pues más o menos grande, que le digan, oye, quiero que ores por todos y que impongan las manos por todos. Híjole, se va a llevar uno mucho tiempo en hacer eso. Pero de pronto vemos a Jesús imponiendo manos sobre todos, sanando enfermos y bueno, un montón de cosas. Y sin embargo, una y otra vez la Biblia dice que se apartaba a lugares, ¿para qué? Para orar. Para orar. Y este pasaje nos está diciendo en qué momento o a qué hora él se dedicó a orar. ¿Qué dice aquí? Muy, ¿de qué? De mañana. Muy de mañana se apartó y ahí oraba. La Biblia no nos dice cuánto tiempo oró. Pero por ejemplo hay un pasaje en Lucas 6, si no mal recuerdo, cuando Jesús está orando y está para llamar a sus discípulos, y dice la Biblia que se pasó toda la noche orando. Yo no sé cuántos de nosotros hemos hecho eso, de pasar toda la noche orando. Casi todos nos las pasamos toda la noche roncando, ¿verdad? No orando, sino roncando. Es más, yo no sé cuántos de ustedes sintieron el temblor.
Yo de pronto me enteré en la mañana de que tembló porque en el grupo de la familia ahí, y ¿cómo están todos? Y esta, ¿qué? Y varios respondieron. Veo 2:40 y tantos de la mañana. Y yo les digo, pues buenos días, yo me acabo de enterar por ustedes. Yo creo que el temblor hasta me arrulló más porque me agarré con más fuerza. Pero Jesús aprovechaba las noches para orar. Y de pronto se levantaba muy temprano, ¿y qué hacía? Orar. Y lo vemos una y otra vez orando, orando, orando. Y este pasaje nos dice, los discípulos de pronto se despiertan y buscan al maestro y dicen, ¿y dónde está Jesús? Y Simón, que era el más inquieto de los discípulos, va, lo busca, lo encuentra y dice el pasaje, oye, todos te buscan, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces Jesús en un momento dado, o sea, por lo menos este pasaje no nos dice, incluso si Pedro lo vio y lo vio orando y a lo mejor dijo, bueno, no lo voy a interrumpir, y no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, o tal vez llegó Simón Pedro y le dijo, oye Jesús, mira, está muy bien que estés orando, pero ¿qué crees? Todos te buscan. No lo sabemos, pero en un momento dado el pasaje sí dice que Jesús le dice a Simón, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué? Para que les predique también allí. Oración y predicación siempre van de la mano. Y el Señor nos dio el ejemplo de orar y predicar. Y antes de predicar, oraba. Antes de poner las manos sobre los enfermos, Él oraba. Antes de echar fuera demonios, Él oraba. Antes de poder ir a otros lugares, Él oraba. Jesús no hacía nada sin orar. Y hermanos, de verdad que en este tiempo, en esta temporada, nosotros seamos diligentes en orar, pero no solamente en orar, sino en predicar a Cristo. En predicar a Cristo. Le quiero hacer una pregunta que puede resultar a lo mejor incómoda para algunos de nosotros, pero desde que usted se acuerda que se convirtió a Cristo, ¿a cuántas personas usted le ha predicado? Algunos están haciendo como que memoria y tratando de decir, bueno, no que le haya repartido un folleto del CHIC, publicaciones, no que haya salido usted con su cartulina, Jesús te ama, o sea, no, sino realmente predicarles el evangelio. ¿Cuántos de ustedes, o sea, a cuántas personas usted le ha predicado? Otra pregunta. ¿Por quiénes estoy orando para predicarles? Otra pregunta. ¿Oramos por los misioneros? Porque oración y predicación van de la mano, pero los misioneros necesitan un apoyo en oración. Hay misioneros que se han ido, han renunciado a su comodidad, han renunciado a sus trabajos, han renunciado a cualquier tipo de cosas y varios de ellos se van a otros lugares, a lugares que para ellos es desconocido, pero que Dios los llama y que ahí están siendo fieles y que ellos confían en la provisión del Señor. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿realmente oramos por esos misioneros? Otra pregunta más. ¿Cuántos estamos convencidos que la oración funciona? Ya hace un rato la mayoría dijo sí funciona. La pregunta es si sé que la oración funciona, ¿por qué oro tampoco? Es algo contradictorio, ¿sí o no? Porque si todos sabemos y estamos convencidos que la oración funciona, ¿por qué oramos tampoco? Y
otra pregunta más. ¿Cuántos creemos que el Evangelio salva? Todos sabemos que el Evangelio salva, ¿sí o no? La pregunta también es, ¿por qué predicamos tan poco a Cristo? O sea, intelectualmente sabemos. El problema es que practicamos muy poco. En nuestros días, tal vez por lo menos en nuestro alrededor, es difícil hallar a una persona que no haya escuchado el nombre de Jesucristo. Primero porque en nuestro país pues hay una mayoría de católicos, que varios de ellos en realidad ni conocen ni parte de la historia o qué, pero recuerdo hace unos años, tal vez 1987 o 88, en una ocasión algunas iglesias nos juntamos, algunos jóvenes salimos a predicar. Hubo un tiempo en que, o unos días, que salimos a predicar casa por casa en Miraflores. Y recuerdo que en una ocasión, en ese entonces, y estoy hablando de pues, ya de casi 40 años, estábamos ahí tocando y me tocó a mí tocar en una casa que se veía muy sencilla, y de pronto abre una señora con su bebé, y creo que había salido, no me acuerdo si en esa misma fue donde salió un señor bigotón y todo eso, porque cuando tú de pronto sales a casa por casa no sabes qué tipo de persona te va a abrir. Y recuerdo que por lo menos en esa ocasión salió un hombre ahí todo malhumorado, mal encarado, me abre la puerta y le empiezo a hablar y que me cierra la puerta. Pero recuerdo que en una de esas era una mujer con su bebé y le empiezo a decir acerca de Jesús y le digo, ¿usted ha escuchado el nombre de Jesús? Y usted sabe que murió en la cruz y todo eso. Y ella empieza a decir, no, yo no lo he escuchado. Hoy difícilmente, por lo menos en nuestro alrededor, difícilmente nos encontraremos a una persona que diga, no he escuchado el nombre de Jesús. Por lo menos aquí. Sé que hay lugares en el mundo que ni siquiera han escuchado que Jesús existió. Pero en nuestro entorno, la verdad es de que la gente sabe que existió Jesús, que vivió Jesús, que vino a esta tierra. El problema es de que realmente nosotros, creo yo que como iglesia local y en general como cuerpo de Cristo, aunque creemos que el Evangelio salva, lo practicamos tampoco. O sea, el hecho de predicar realmente el Evangelio. Y un ejemplo que nosotros vemos de una iglesia que perseveró en orar y en predicar el Evangelio es la iglesia que nos narra el libro de los Hechos. ¿Sí o no? La iglesia del libro de los Hechos, cada vez que ellos se reunían y oraban, ¿qué pasaba? Una vez tembló el lugar. Una oración que hizo que ese lugar temblara. La presencia de Dios se manifestó de tal manera que ese lugar tembló. Y dice que de pronto, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, dice que Pedro y Juan iban a orar, porque era la hora de la oración. Y vemos de pronto en otro capítulo en el cual dice que se reunían a la orilla del río. Porque ellos por todos lados oraban, a todas horas oraban, y vemos como, por ejemplo, en Hechos 8, si no mal recuerdo, que es cuando viene el tiempo de una persecución mayor, ellos, dice la Biblia, que iban los discípulos por todas partes anunciando el Evangelio. Y vemos estos dos elementos, oración y predicación, siempre de la mano. Y cómo es de que esa iglesia del primer siglo, esa iglesia del libro de los Hechos, prácticamente pusieron al mundo de ese entonces de cabeza. Incluso les dijeron, unos hombres, cuando llegaron esos discípulos en cierta ciudad, dijeron, ya llegaron aquí aquellos que trastornan al mundo entero.
yo pregunto, nosotros como iglesia local, ¿cómo nos catalogan las personas de allá afuera? ¿Como aquellos que trastornan el mundo entero? ¿Como aquellos que, o sea, realmente me han compartido del Evangelio de Cristo? ¿O ni siquiera? La obra misionera, hermanos, está soportada sobre la oración. Pero si oramos, es necesario que nosotros oremos para que Dios nos abra puertas para predicar el Evangelio. Y cuando me estoy refiriendo a que nosotros tenemos que orar para que sea predicado el Evangelio y que Dios abra puertas para predicar el Evangelio, no me estoy refiriendo a que, pues sí, vamos a orar para que Dios le abra puertas a Marco, al pastor Braulio. No, me estoy refiriendo de que oremos para que Dios nos abra puertas a cada uno de nosotros para predicar el Evangelio. Porque a veces pensamos que el trabajo misionero solamente tiene que ver con irse a otras partes lejos, pero en realidad la obra misionera es ir por todos lados y predicar el Evangelio. ¿Por qué se le llama misionero? Pues es alguien que va con una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio. ¿Y a quiénes se nos encargó predicar el Evangelio? A todos nosotros. No dice la palabra que solamente a los pastores, ¿o sí? No, a todos. ¿Quiénes en realidad hacen la obra misionera? Los creyentes, todos los creyentes. En otras palabras, nosotros hacemos obra misionera cuando cruzamos siquiera nuestra calle y les predicamos de Jesús a nuestros vecinos. Estamos realizando la obra misionera. Y eso es cumplir con la misión que nos dejó el Señor. ¿De qué? De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es. Ahora, algunos tal vez dirán, bueno, yo no tengo mucho conocimiento. Tal vez no tengo mucha preparación. Cuando yo veo de pronto pasajes como en Juan, con la mujer samaritana. ¿Se acuerda qué pasó en Juan 4? Esa mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús. Y esa mujer samaritana, por lo que nos dice el texto, ella se sentía orgullosa de sus raíces religiosas, pero Jesús le dice, porque la mujer le dice a Jesús, bueno, nuestros antepasados nos enseñaron a adorar en este monte, pero los judíos dicen que no es en ese monte, sino es en este otro. Y Jesús lo que le dice, mira, vendrá la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en eso le empieza a confrontar. ¿Se acuerda? Y le dice, bueno, mira, ve por tu marido. ¿Y qué dijo la mujer samaritana? No tengo marido. Pensando que podía engañar a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Tienes razón, no tienes marido. Sino que, ¿cuántos maridos? 5. Y con el que ahorita vives, no es ni tu marido. Y esa mujer, imagínense el impacto de las palabras de Jesús. Y eso fue tan impactante que finalmente esa mujer, el texto de Juan 4 dice que se regresó a su ciudad y empezó a anunciar. Pregunta, ¿fue a un seminario bíblico para que la capacitaran? No. ¿Qué fue lo que hizo? Solamente ir y dice el texto, me dijo todo lo que yo hacía. Todo lo que yo he hecho me dijo. O sea, lo único que no les fue a dar una gran lección de teología y de doctrina. Lo único que fue a contar es lo que Dios había hecho en ella. Ahora, eso no quiere decir que nosotros como creyentes no nos preparemos. Pero yo a lo que voy es de que ese ejemplo en la Escritura nos enseña que aquel que ha tenido un encuentro con Jesús tiene la capacidad de dar testimonio y de predicar el Evangelio.
en todos lados. ¿Cuántos de aquí realmente queremos ser misioneros? Llevar el mensaje del Evangelio. Porque se trata de dar a conocer a Jesucristo. Se trata de que esas personas que no conocen a Jesús puedan escuchar lo que Jesús hizo por ellos. Regresemos ahí a Colosenses capítulo 4. Dice ese versículo 3, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Recordemos que Pablo sufrió prisiones a causa de predicar el Evangelio. Y luego el versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, se trata de que la gente conozca el misterio de Cristo, conozca por qué vino Cristo. ¿Por qué razón vino y murió crucificado, no cometiendo ningún pecado, no cometiendo ninguna falta, y sin embargo fue condenado injustamente, muriendo el justo por los injustos? Y ese misterio y ese mensaje donde se centra el Evangelio lo necesitan escuchar otras personas. Y a mí me llama mucho la atención que este versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Quiere decir que hay una manera, por llamarlo así, no muy correcta en la que se transmite el Evangelio. Y me explico a qué. No se trata de que vengan las personas, ven y recibe tu milagro. Ese no es el Evangelio. Aunque sabemos que Dios hace milagros. ¿Sí? Pero el hecho de decir, ven y recibe tu milagro, ese no es el Evangelio. Porque a veces no nos damos cuenta y lo único que le decimos a la gente inconscientemente cuando le decimos, ven, recibe tu milagro, ven esto, aquello, es, tú tienes que buscar, le decimos a la gente inconscientemente, tú puedes buscar solamente lo que Dios te pueda dar. Y Él no te demanda nada. Claro, no se lo decimos así. Tampoco se trata de decirle, ven y tus problemas con tu familia se van a arreglar. Ese no es el Evangelio tampoco. No se trata de decir, ven a Jesús y Él te va a sacar de tus deudas. Es más, te va a hacer próspero. No. Te va a hacer exitoso. No. Aunque la gente eso es lo que quiere escuchar, ¿sí o no? Quiere escuchar, ven, se va a resolver todos tus problemas, te la vas a pasar bien chido. Mira, allá los de la iglesia son bien buena onda. No, no. Porque la verdad es de que hay personas que se han convertido al Señor y les ha ido peor, ¿sí o no? Hasta tu propia familia luego te deja de hablar. Hasta tu propia familia te corta ya de las fiestas. Ya no. Ya tus amigos ya te empiezan a decir, ahí va el aleluyo, ahí va el hermanito. No, es que la verdad, seguir a Cristo muchas veces no es fácil. Muchas veces la gente te va a dar la espalda. Se trata de dar a conocer a Cristo y lo que Él hizo. Y toda oración y predicación deben de estar centradas en la persona y obra de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Porque Pablo le escribe a Timoteo en estas últimas instrucciones que le da a uno de sus discípulos más queridos. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra ¿de qué? De evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos de nosotros hacemos obra de evangelista? Algunos piensan que para poder predicar, o que solamente se predica detrás de un púlpito, pero no necesitamos un púlpito para predicar la palabra de Dios. Cuentan la historia de un chico que se acercó con su pastor y ese chico tenía muchas ganas de predicar. Y
que el pastor le dijo, ok, ¿quieres predicar? Te voy a dar la oportunidad. Y dice, tal día nos vemos. Y citó al chico no en la iglesia, sino lo citó en un lugar. Y el chico pues va todo emocionado, va contento. Al fin mi pastor me va a poner a predicar. ¿Qué creen que pasó? Pasa un camión, le hacen la parada. Y el chico estaba pensando, no, pues quién sabe a qué iglesia me va a llevar a predicar. Al fin se va a dar a conocer el gran don de predicador que tengo. Y se suben al camión. Y se suben, se sienta el pastor y le dice, adelante, comienza a predicar. No, pero es que, ¿quieres predicar? Aquí está un montón de público que te escuchan porque te escuchan. No tienen otra opción. Están aquí y te van a escuchar. ¿Saben por qué? Porque para predicar no necesitamos un púlpito. Yo recuerdo cómo en algunas ocasiones de pronto nos ha tocado ir a Santa María hace años, antes incluso de conocer a Angélica y a los que viven allá en Santa María, en todas esas unidades, en diferentes épocas, yendo incluso casa por casa, yendo incluso a pararnos pues en pequeños como espacios y ahí hacíamos algo y de pronto ni quien nos pelaba, pero ¿sabes qué? O sea, tú para predicar no necesitas un púlpito. ¿Cuántas veces en la unidad del Infonavit, en Miraflores, en San Lorenzo, cuántas veces salimos? Y había veces que nos íbamos caminando y había lugares, por ejemplo, donde vivía el hermano Armando, ¿verdad? Que era La Lomita. Era lugares ahí donde ir a predicar. ¿Sabe qué? Es que para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado no necesitamos un púlpito. Necesitamos solamente disposición y ser obedientes al llamado del Señor. Si tú quieres realmente hacer la obra misionera y predicar, te puedes subir a un camión y ahí predicar. Porque todos, yo no sé cuántos de nosotros sabíamos, pero todos tenemos el llamado de ser predicadores. Todos, absolutamente. Todos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Para que todos estemos convencidos que el llamado es para todos. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Cuál? El hecho de nacer de nuevo, porque versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién nos dio ese ministerio? ¿A quién nos dio ese encargo? Todos los creyentes, a todos los que han nacido de nuevo. El ministerio de la reconciliación. Si hay alguien aquí que de pronto diga, ay, pues es que a mí ni me pela el pastor, no me pelan los líderes, yo no tengo ningún ministerio, yo no tengo ningún cargo, ¿qué se cree? Lo acabamos de nombrar embajador, como dice la escritura, porque vea el versículo siguiente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo somos ¿qué? Embajadores. Representamos a Cristo y tenemos un encargo. Tenemos un encargo. Dentro de la manera correcta que Pablo está diciendo cómo debe vivir un cristiano en Colosenses 4, que es lo que estamos considerando, Colosenses 3 y 4, dentro de esa manera correcta de vivir del creyente, también nos hablan los versículos
siguientes, vayamos una vez más a Colosenses capítulo 4. Tal pareciera que de pronto Pablo da un giro de lo que está diciendo de oración y predicación, pero en realidad no es. Pero dentro de esa manera correcta de vivir es la manera en cómo nos comportamos y cómo hablamos. Porque vea el versículo 5 de ahí de Colosenses 4, dice, anden sabiamente para con los de afuera, rediman el tiempo. Y me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Cada oportunidad de qué? De predicarles el Evangelio, de hablarles de Cristo. Pero ¿saben qué? Para que haya una congruencia entre lo que ustedes hablan, entre cómo viven ustedes, para que cuando esas personas que no conocen a Cristo puedan escucharlos y puedan decir, con razón, su vida ha sido transformada, se encontró con Cristo. Vivir sabiamente tiene que ver con representar dignamente al Señor donde quiera que estemos, y eso nos respalda, o sea, nuestro estilo de vida, la manera en la que hablamos, nos respalda para testificar a Cristo, para predicar a Cristo, aprovechar cada oportunidad que tenemos de hablar de Cristo. Hermanos, necesitamos ser un ejemplo en la manera en cómo hablamos. Porque vea el versículo 6, y vuelvo a repetir, es dentro de ese mismo entorno. Sea su palabra siempre, ¿con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Seamos un ejemplo en la manera en cómo hablamos, que respondamos de la manera correcta. Y me llama la atención de que dice este versículo 6, que su palabra siempre sea con gracia. Y hablar con gracia no es de que tú siempre tengas chistes o hables de una manera chistosa y todo el mundo se ría, o que tengas tú una plática amena, sino hablar con gracia es tener cuidado. Incluso un comentarista bíblico vi que decía, santidad a la hora de hablar. Eso es hablar con gracia. Que los demás sean edificados. Que los demás realmente puedan decir, este habla de una manera diferente. O sea, no habla como los demás, no se alburea como los demás, no dice palabras en doble sentido, no dice groserías. Porque varias veces lo he mencionado, la manera de hablar te delata a qué reino perteneces. La manera de hablar te delata a qué reino perteneces. Tú puedes venir a la iglesia, ser fiel en la iglesia, estar aquí cada 8 días, pero si de pronto tu manera de hablar no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en realidad solamente te estás engañando a ti mismo. No hablemos como los demás que no conocen a Dios, con obscenidades y con cosas como las que mencioné, sino como ciudadanos del reino de Dios. Y debemos cuidar nuestra manera de hablar y nuestra manera de comportarnos. Por eso de ahí que Pablo dice, vivan sabiamente, para que cuando les prediquemos el evangelio a los que no conocen, puedan creer sin poner trabas. ¿Cuál es una de las cosas que la gente de pronto te dice? O sea, cuando tú ya le predicaste, ok, entonces tú eres cristiano. No, ¿qué te crees? No. Yo conozco unos cristianos, ¿cómo son? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se comportan? ¿Sí o no? De pronto ese es uno de las grandes trabas que nos ponen las personas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los cristianos no hemos sido un buen ejemplo. No vivimos de la manera que es digna de Jesucristo. No hablamos de la manera digna de Jesucristo. Aprovechemos cada oportunidad, hermanos. Seamos constantes en la oración. Porque no vamos a avanzar, y el evangelio no va a avanzar si nosotros realmente no entendemos que la predicación del evangelio va soportada por una
oración constante, de una iglesia que va avanzando, predicando el Evangelio. Si una iglesia no ora, no tiene mucha razón de ser, porque en el Antiguo Testamento encontramos pasajes como en Zacarías, donde incluso Jesús después lo menciona se menciona en los evangelios, donde dice, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Y si una iglesia no predica el evangelio, no tienen claro cuál es su misión. Porque a veces pensamos que la misión del creyente solamente es venir cada 8 días. Eso es parte de, pero no es la misión en sí. Amén. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Y yo no sé cuántos de nosotros realmente vamos a aceptar ese, no desafío, sino más bien vamos a obedecer. Pero es tiempo de obedecer a estos mandatos del Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Señor, ¿cuántos de nosotros, oh Dios, dejamos la oración por descansar, por indiferencia, qué sé yo, Señor, por flojera? ¿Cuántos de nosotros, Señor, no predicamos a Cristo? Y hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte perdón por nuestra negligencia, por nuestra desobediencia. Señor, que realmente, oh Dios, como encontramos en los evangelios, cómo es de que tú cuando ibas a ciudades, a pueblos, Señor, cómo es de que tú sentías compasión por esa gente que no tenía pastor. Y se movía misericordia y compasión tu corazón. Y cómo es de que, oh Dios, tú estás, creo yo, oh Dios, impulsándonos, oh Dios, como iglesia, no solamente a tener una vida constante de oración, Señor, sino a poder, oh Dios, nosotros entender que hemos sido llamados y tenemos un encargo, oh Dios, todos aquí, oh Dios, de ser predicadores. Para predicar, oh Dios, no necesitamos un púlpito, para predicar solamente necesitamos ser obedientes. Tal vez algunos de nosotros solamente salir a la calle, salir a alguna plaza, Señor, y así como en alguna vez algunos de nosotros, Señor, nos atrevimos a hacer cosas, Señor, que no estaban bien. Muchas veces a lo mejor motivados por el alcohol o por alguna situación, Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser, oh Dios, valientes en este tiempo, Señor, para salir y predicar el evangelio por todos lados, Señor, donde quiera que nos paremos? Oh Dios, que nosotros, oh Dios, como iglesia local, Señor, tengamos, oh Dios, claro esto que tú nos estás hablando, Señor. Orar y predicar, orar y predicar, orar y predicar. Que este año, Señor, sea algo que caracterice, oh Dios, que nos caracterice como iglesia, que estamos orando y predicando, orando y predicando. Señor, todos aquí, Señor, absolutamente todos podemos predicar, no importando que tanto nivel de conocimiento de tu palabra, aunque ciertamente, oh Dios, tu palabra, oh Dios, nos capacita, tu Espíritu Santo nos capacita, pero permítenos, oh Dios, ser, oh Dios, simple y sencillamente obedientes, Señor, a tu palabra. Gracias, oh Dios, por este mensaje. Señor, permítenos vivir de acuerdo a este mensaje, para honra y gloria de Cristo. Se trata de dar a conocer a Cristo, no se trata de dar a conocer nuestra iglesia, se trata de dar a conocer a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de proclamar sus virtudes. Y te damos honra y gloria por siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.